La responsabilidad, pero también es un privilegio poder compartir de la palabra del Señor. Y el título de esta mañana es De hijos a esclavos, el peligro de volver atrás. La semana pasada meditábamos en los versículos 1 al 7 del capítulo 4 de Gálatas, cuando el apóstol Pablo nos muestra que somos herederos, ¿cierto?, en Abraham, en la fe, a través de Abraham. Y ya no estamos bajo ese ayo que era la ley que nos conducía al Señor Jesús, sino más bien estamos ahora en una relación de hijo a padre. Pero en los versículos 8 al 11, el apóstol Pablo hace una advertencia, precisamente en el error que estaban cometiendo sus hermanos en las iglesias de Galacia. Voy a dar lectura desde el versículo 7 para entender la línea de pensamiento que el apóstol Pablo está exponiéndole a sus hermanos a través de esta carta. Dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Hermanos, una persona puede ser muy religiosa, sin embargo, no conocer verdaderamente a Dios. Y déjeme decirle que las iglesias están llenas de personas que aparentemente conocen a Dios, pero no lo conocen. Pueden asistir a las reuniones, pueden respetar las ceremonias, pueden inclusive decir grandes oraciones, muy elocuentes, hermosas oraciones, pueden conocer doctrina y pueden tener una vida exteriormente ordenada, mientras su corazón permanece lejos del Señor. Y esa es la advertencia que el apóstol Pablo le está haciendo a sus hermanos. Esta es una de las formas más peligrosas de engaño espiritual. Porque el hombre no religioso, aquel que no es religioso, reconoce que está distanciado de Dios. Pero ¿qué me dice usted de aquel que practica una religión falsa? Cree en su mente que está cerca de Dios, pero la realidad es que está separado de Dios. El contexto inmediato de este texto, hermano, hace aún más solemne este pasaje. Los versos 1 al 7, el apóstol Pablo nos ha enseñado y les ha enseñado a estos hermanos que Dios envió a su Hijo en la plenitud del tiempo para redimir a los que estaban bajo la ley y concederles esa adopción como hijos. Después envió a su espíritu, el espíritu de su Hijo en sus corazones, el espíritu que clama dentro de ellos, como dice Abba Padre. Ya no dice Dios, ya no se relaciona con Dios el creyente, ahora se relaciona como Padre. Por lo tanto, hermanos, el creyente no está esclavo y no es esclavo, sino ahora es hijo. Y si hijo, dice el apóstol que también es heredero por medio de Dios. Por lo tanto, hermanos, recordando los versículos 1 al 7, vemos que los versículos 8 al 11, el apóstol Pablo presenta el contraste inevitable. Si Dios los hizo hijo, la pregunta elocuente que el apóstol Pablo se está haciendo: ¿cómo podían querer vivir nuevamente como esclavos? ¿Cómo quieren de nuevamente ser esclavos de la ley de la que fueron hechos libres? Por lo tanto, hermanos, los destinatarios de esta carta los podemos reconocer como los miembros de las iglesias de Galacia, que en general eran creyentes gentiles, no eran judíos. Y estos creyentes gentiles, antes de llegar el evangelio a sus vidas a través de la predicación del apóstol Pablo, no vivían bajo la ley mosaica, sino bajo la idolatría pagana. Eran idólatras, eran pecadores idólatras. Sin embargo, ahora estos judaizantes, quienes habían vivido bajo la ley mosaica, los convencían de que la fe en Cristo no era suficiente para ser salvo y que debían circuncidarse y someterse a las observancias de la ley para alcanzar esa plenitud de la salvación. Por lo tanto, estos hermanos creyentes gentiles no estaban regresando literalmente a la ley. Ellos estaban literalmente regresando a los mismos ídolos. Y si bien estar bajo los ídolos y estar bajo la ley son dos cosas diferentes, es decir, la idolatría es diferente al judaísmo, ¿cierto? O al legalismo, el principio sigue siendo el mismo. Una religión en la cual el hombre procura asegurar su salvación, el favor de Dios por sus propios esfuerzos.
Y en este intento de revertir esto, el apóstol Pablo, no despreciando la ley, les ha dicho que esa ley fue añadida a causa de tus transgresiones, añadida a causa del pecado. Les ha dicho que actuó para conducirlos al Señor Jesús y que cumplió un propósito santo dentro de la historia de la redención. El apóstol Pablo ya les ha informado de eso, pero lo que él condena no es la ley, porque la ley es buena, santa, justa, sino que él condena cómo utilizaban la ley como medio de justificación, o cómo utilizaban la ley como medio o como poder para producir santidad en ellos. Hermanos, la ley de Moisés puede revelarnos el pecado en nuestro corazón, pero la ley de Moisés no puede quitar nuestro pecado. Puede ordenar lo bueno en nuestra vida, en nuestra sociedad, pero no puede transformar el corazón de nosotros o el corazón de la sociedad. Puede condenar al transgresor, pero no puede transformar a ese transgresor en hijo. Eso es lo que el apóstol Pablo les ha dicho. Por lo tanto, hermano, el pasaje nos obliga a considerar dos peligros que el apóstol aquí presenta. Primero, es creer que conocemos a Dios cuando nunca hemos sido reconocidos por Él, por medio de Cristo. Y el segundo peligro es haber recibido el Evangelio y sin embargo comenzar a vivir como si la aceptación de Dios dependiera de nuestro desempeño. Y el primer engaño, hermano, es una falsa conversión. El segundo engaño es una incoherencia del creyente que cambia la libertad que tiene en Cristo ahora a través de la gracia en la servidumbre del legalismo. Es decir, estos creyentes gentiles estaban pasando del paganismo, de la idolatría, al legalismo. Es por esto que Gálatas 4, versículo 7, les dice, así que ya no eres salvo, no eres esclavo, perdón, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Verso 8, uniéndolo con el verso 7, ciertamente, y aquí está el contraste, en otro tiempo, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios. Hermano, el apóstol Pablo comienza obligando a sus lectores de las iglesias de Galacia a recordar en otro tiempo, a recordar su vida anterior. Hermano, y esto es importante porque nuestra memoria espiritual nos defiende contra el orgullo y contra el retroceso espiritual. Nosotros como creyentes necesitamos recordar no solamente de la forma de vivir que nos fue rescatado nuestro Señor, sino también cuál era nuestra condición delante de Dios. El apóstol Pablo aquí le está recordando cuál era su condición. Los Gálatas tenían culto, los Gálatas tenían sacrificio, los Gálatas tenían creencias antes de escuchar el Evangelio, pero Pablo resume toda esa vida antigua diciendo que no conocían a Dios. Ellos venían del mundo pagano, ellos venían de vivir vidas bajo ídolos. Y no significa, hermano, que no tuviesen conciencia de que Dios existía. El libro romano nos dice claramente eso, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, y esto está hablando acerca de la revelación común a todos los hombres. Pues Dios se lo manifestó. ¿Quién lo manifestó? A todos los hombres, Dios. Porque las cosas invisibles de Él, dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Hermano, el día que esté cada hombre frente a Dios en el juicio y diga, a mí nadie me predicó, es que Dios le va a decir, yo me revelé a través de mi creación. Y fíjese lo que dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, es decir, toda esta revelación a través de las cosas creadas, su eterno poder y deidad, hermano, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su corazón fueron entenebrecidos. Eso quiere decir, hermanos, que ellos lo conocían. Por lo tanto, estos Gálatas conocían de Dios. Ellos conocían suficientemente acerca de Dios para ser responsables, pero no conocían a Dios de manera relacional. No conocían a Dios de manera salvífica. No conocían a Dios en esa relación que Él quiere tener con sus hijos. Suprimieron la verdad y cambiaron la gloria del Creador por imágenes y rindieron honra y culto a esas imágenes, a esas criaturas. Por lo tanto, la revelación general de los hombres o a los hombres, hermanos, les hacía inexcusables, como dice Pablo en el verso 21. No tienen excusa. Ellos conocían el poder y la deidad de Dios a través de la creación, pero no conocían a Dios. Hermanos, una cosa muy distinta es conocer de Dios que conocer a Dios. Yo le puedo decir, yo conozco a Sergio, o yo conozco de Sergio, pero no lo conozco a él relacionalmente de manera
íntima. Y esta distinción es importante, hermano. Porque conocer datos acerca de Dios no equivale a conocer a Dios. Una persona puede saber quién es Jesús, una persona puede conocer las doctrinas correctas, una persona puede inclusive emocionarse en la adoración en una iglesia, puede sentirse protegido por participar en una iglesia de manera visible, sin haber venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Es por esto que Jesús dijo a los religiosos, conocedores de las Escrituras, en Juan 5, escudriñad las Escrituras, les dice. Verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y fíjense lo que dice luego, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hermano, los líderes judíos conocían las palabras de las Escrituras, ¿sí o no? Sí, las conocían, pero no reconocieron al Cristo. No reconocieron a Jesús que era anunciado en esa escritura, porque su problema no era falta de información teológica, sino que era un corazón duro. Y esa dureza, hermano, lo vemos por tres razones. Primero, los versos 39 al 40 nos muestran que ellos no querían venir a Jesús. Rechazaban a Jesús. Estudiaban las escrituras que hablaban acerca de Jesús, pero ellos no querían venir a Jesús. Vemos en el verso 42 del capítulo 5 que no tenían el amor de Dios en ellos. Le dice, más yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Luego en el verso 44 vemos que buscaban la aprobación de los hombres. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibir la gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único. Y aunque afirmaban seguir a Moisés, hermanos, realmente ellos no creían sus escritos. Ellos no creían lo que Moisés había hablado de Cristo. Los versos 46 y 47 dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí. Porque de mí escribió él, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Y esto, hermano, nos advierte que es imposible conocer mucho de la Biblia y aún así no conocer al Salvador, hacia quien toda la Biblia, hermano, nos conduce. Estos conocían el texto, pero rechazaban a aquel de quien hablaba el texto. Por lo tanto, tú puedes conocer mucha Biblia, pero no conocer acerca de quien la Biblia habla. Porque la verdadera relación con Dios, hermano, no nace de la imaginación del hombre, ni de la intensidad de su experiencia religiosa. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermano, ¿en qué consiste la vida eterna? En conocer a Dios. Pero ¿qué pasaba con estos judíos? Ellos conocían toda la Escritura, y por esto que el Señor Jesús les manda a escudriñar las Escrituras. Vuelvan a estudiarlas porque la han estudiado mal. Porque todas ellas hablan de mí y ustedes no me aceptan a mí. Y este conocimiento, hermano, ese conocimiento implica reconciliación, implica comunión con Cristo, implica tener amor, confiar en Él, inclusive pertenecer a su cuerpo. No se trata solamente de pensar correctamente acerca de Dios, sino se trata de ser llevados a Él y por medio de Él. Hermanos, debemos preguntarnos con sinceridad esta mañana, ¿en qué descansa nuestra seguridad? ¿En haber nacido en una familia cristiana? ¿En asistir a una iglesia con regularidad? ¿En haber sido bautizado? ¿En servir en algún ministerio? ¿O a lo mejor en conocer la Biblia y conocer doctrina? Hermano, todas esas cosas pueden ser bendiciones en la vida de un creyente, pero ninguna de ellas sustituye a Cristo. Y estos, dice el apóstol, no conocían a Dios. No conocían a Dios. La evidencia de una relación verdadera, hermano, no solamente es una profesión verbal de fe, sino una fe que descansa en Cristo. Un arrepentimiento que se vuelve del pecado a una vida que comienza a ser transformada por el Espíritu Santo. Y fíjense que Pablo añade algo más en el versículo 8. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Lo que nos lleva a entender que no sirve al Dios verdadero. Quien no sirve al Dios verdadero, hermano, termina sirviendo a ídolos. Todo aquel que no sirve al Dios verdadero sirve a ídolos. El verbo servíais expresa la idea de ser esclavo.
Ellos eran esclavos de aquellos que no son dioses. Y fíjense que la idolatría promete libertad. La idolatría promete ser protegidos. La idolatría promete ser satisfechos, pero termina finalmente dominando al adorador. Los ídolos de Galacia, hermano, carecían en realidad de verdadera naturaleza divina. Ellos no eran dioses. Eran construcciones que ellos habían hecho en sus mentes, y detrás de ellos y detrás de sus cultos habían ídolos. Operaban en una realidad espiritual oculta. Y Pablo, de hecho, lo enseña en el libro de 1 Corintios capítulo 10, verso 20, cuando dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, hablando de los cultos paganos a estos ídolos que no existían y que el corintio entendía que no existían, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Hermanos, los paganos ofrecían esos sacrificios, creían que estaban honrando a sus propios dioses, pero esos dioses no existen. Y algunos creyentes corintios, sabiendo que un ídolo nada es en el mundo, según 1 Corintios 8:4, probablemente pensaban que podían participar de esos banquetes, comer de esas carnes asadas celebrados en los templos paganos sin consecuencias espirituales. Pero el apóstol Pablo les aclara que aunque aquellos dioses no existían realmente, detrás de esa adoración operaban los demonios. Detrás de esa adoración a los ídolos están los demonios. Como dice, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. O sea, un pagano sacrifica cosas a ídolos, pero en realidad detrás de los ídolos hay demonios. ¿Qué ídolos tenemos hoy día en la actualidad en nuestra sociedad? Cantantes, futbolistas. Ellos son hombres, mujeres de carne y hueso. Ellos no son dioses, pero detrás de ellos están los demonios. Por eso, hermano, para el Corinto, comer allí, en una actividad en donde habían dioses que no existían, y que para algunos, si no existía ese dios, entonces nada era y podemos comer, no era una actividad religiosa neutral, sino era participar de la mesa de los demonios. Era algo incompatible con participar de la mesa del Señor. Hermano, no hay actividades neutrales en la vida de una persona. No puedo estar el día domingo aquí sentado con ustedes a la mesa del Señor tomando la cena, y el día lunes estar sentado a la mesa con gente que está adorando ídolos y que está rindiendo sacrificios a demonios detrás de ellos. Por eso, hermanos, Dios no quiere que estemos en Babilonia. Dios es celoso. Por eso, hermano, no depende de cuánto tú conoces de la Escritura. Depende de tu relación con Dios. Yo le puedo decir a mi esposa: amor, yo te amo a ti, pero mañana estar sentado con mujeres sin ropa atractiva y conversar con ellas, pero no he hecho nada. Hermano, Dios es celoso. Por lo tanto, el ser humano fue creado para adorar. El ser humano no puede vivir de manera neutral en la adoración. O adoras a Dios o adoras a los ídolos, y detrás de ellos los demonios. Si no adoras al Creador, vas a entregar tu corazón a algo creado. Cada hombre, hermano, cada mujer que no está en Cristo está sirviendo a los ídolos. En algún sentido, en algún grado, no es neutral. Un ídolo, hermano, podríamos definirlo como cualquier realidad que ocupa el lugar que solo le pertenece a Dios en mi vida, en mi corazón. Un ídolo es todo aquello de lo cual esperamos nuestra identidad, nuestra seguridad, nuestro significado, nuestra satisfacción. Para algunos, un ídolo puede ser una imagen religiosa, una virgen. En nuestra cultura católico-romana hay muchos ídolos en ese sentido. Para otros, hermanos, puede ser el mismo dinero. Un ídolo que ocupa el lugar de Dios en el corazón. Hermano, analicemos nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros estamos bien cuando tenemos plata en el bolsillo? Cuando nuestra cuenta está abultada. Cuando atesoramos por si nos llega a pasar una desgracia. Hermano, eso no es fe. ¿Sabe usted que tanto los pobres como los ricos
practican muchas veces ese pecado. Los ricos acumulan para no pasar necesidad. Los pobres, hermano, caen en el error de desconfiar de Dios. Pero ese es otro tema que otro día quisiera compartir con ustedes. Para algunos puede ser el dinero, para otros puede ser el trabajo un ídolo, para otros puede ser la familia, lo más importante, para otros puede ser la reputación que tengamos, inclusive para algunos puede ser un ídolo el placer. Nuestra familia, hermanos, están llenos de placer. Nuestros hijos nos dicen, papá, estoy aburrido. ¿Por qué siempre tenemos que estar entretenidos? Inclusive, hermano, el poder. El poder puede ser un ídolo. Inclusive la aprobación de otros o incluso el mismo ministerio puede ser un ídolo también. Yo puedo amar más mi ministerio que a Cristo. Por lo tanto, hermanos, los ídolos, si bien antes eran representados a través de imágenes, a través de falsos dioses, hoy día los ídolos son más sutiles. Los ídolos contemporáneos no siempre tienen templos vivos o templos visibles, pero también exigen sacrificios. Y tú me dirás, pero pastor, yo nunca he sacrificado nada por ningún ídolo. Hermano, ¿cuántos hombres han sacrificado su familia por tener éxito? ¿Cuántos hombres han sacrificado sus matrimonios por tener éxito? ¿Cuántos hombres han sacrificado su integridad por la aprobación de otros? ¿Cuántos hombres han sacrificado su pureza por el placer? ¿Cuántos hombres han sacrificado su descanso y reposo por la acumulación de bienes? Después, aquel hombre que sacrificó todo eso por ese ídolo, descubre que eso por lo que sacrificó todo lo anterior, que prometía servirle, se convirtió en un esclavo de esa persona, de esa cosa. Nos volvemos esclavos del dinero, nos volvemos esclavos del éxito, nos volvemos esclavos de nuestra integridad, de nuestra imagen, nos volvemos esclavos de los placeres, nos volvemos esclavos del descanso muchas veces. Hermano, el pecado siempre va a ofrecer autonomía y va a terminar produciendo servidumbre. Juan 8:34, el Señor Jesús respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. Hermano, santificarse incluye identificarse y abandonar los ídolos. Identificar los ídolos y abandonar los ídolos en el corazón. La santificación, hermano, no basta con que retires una imagen del muro de tu casa. Si continúas entregando a una criatura o algo creado tu confianza, el temor y el amor que corresponden solo a Dios. Debemos preguntarnos, hermanos, ¿qué pérdida considero yo que no podría soportar? Si yo perdiera esto, ¿podría seguir viviendo? Hermanos, muchas veces nuestros trabajos son ídolos. Si yo pierdo mi trabajo, me desarmo. Inclusive nuestros matrimonios son ídolos. Nuestros cónyuges son ídolos. ¿Qué deseo gobierna mis decisiones? ¿Qué está gobernando tu vida? ¿Qué cosas determinan si decides por A o por B? Eso es un ídolo. Espero que sea Cristo, espero que sea su palabra, espero que sea su ley, espero que sean sus preceptos, pero si es otra cosa. Hermano, muchas personas eligen la iglesia de acuerdo a su cercanía física, cuando en realidad nosotros debiéramos buscar una iglesia no por la cercanía física, sino por la cercanía a la palabra de Dios. No importa que me demore 1 hora, 2 horas, 3 horas, no importa, hermano. Yo he conocido gente cuando éramos chicos con mi esposa, gente que caminaba horas para llegar a la iglesia el día domingo y escuchar la palabra del Señor. Por eso, ¿qué cosa, hermano, está determinando tu valor? Pregúntate esto. Además, ¿qué estoy dispuesto a desobedecer a Dios con tal de conservarlo? ¿Qué cosa estoy dispuesto a obedecer a Dios con tal de conservarlo? Allí, hermano, suele encontrarse un ídolo. Y todo aquel que no conoce a Dios adora a los ídolos.
Por eso Pablo le dice, ciertamente en otro tiempo, ustedes no conociendo a Dios. El llamado, hermano, no es simplemente dejar de amar ciertas cosas. El llamado no es a odiar las cosas. El llamado es a amar supremamente a Cristo. Hermano, los ídolos pierden territorio, pierden autoridad, pierden dominio en nuestro corazón cuando nosotros ponemos al Rey de Reyes, Señor de Señores en el trono de nuestro corazón. Cuando nosotros contemplamos la suficiencia de su sacrificio, cuando nosotros contemplamos la hermosura de Él, cuando nosotros nos deleitamos en el Salvador, cuando nosotros nos deleitamos en su palabra, es que los ídolos y los demonios, hermano, no tienen poder sobre nosotros. La santificación, hermano, no consiste solamente en vaciar el corazón de afecto pecaminoso, sino al contrario, es llenarlo con un afecto superior a Dios, es amar a Dios. Y lo vemos tan vívido en el apóstol Pablo en el Filipenses 3:7, cuando él dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias. Esos eran sus ídolos. Eran sus ídolos en su corazón. Y él dice, eran para mí ganancias. Las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por el amor a Cristo. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo perdí todo. Lo tengo por basura. Tantas cosas que él tenía. Tenía sus estudios, él tenía su sangre hebrea, tenía su estatus, tenía su autoridad, tenía su rango, tenía, hermano, un nombre y renombre en la sociedad. Pero él lo estimó todo como pérdida solamente por conocer a su Señor. O como dice el salmista en el Salmo 73:25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, dice, nada, pero cuántas cosas desea nuestro corazón, pecaminoso, lleno de ídolos. Mi carne y mi corazón desfallecen, dice, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Yo solo quiero a Dios, yo solo quiero conocerle a Él, y yo solo quiero lo que Él tiene y pues me puede dar, pero no quiero nada en esta tierra. Fíjense, hermano, cómo se destapan los ídolos en nuestro corazón cuando vemos que hay cosas que si las perdemos, hermano, nos derrumbamos. Pero el apóstol sigue en el versículo 9 diciendo, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, hermano, y esto nos abre los ojos y el entendimiento. Porque la fe, hermano, no solo produce piedad, no solo produce deseo de santificarse, no solo produce el deseo de estar con Dios, como dice el salmista, el deseo de tenerle a Él cada día, el despreciar todo lo que tenemos en esta tierra y valorar el conocimiento de Él, sino que además produce una relación con Él. Dice, más ahora, y eso marca el contraste, como le dije en un comienzo. Antes había ignorancia idolátrica. Antes había idolatría, antes había esclavitud a los ídolos, ahora hay conocimiento de Dios, ahora hay adopción como hijos, como lo dijo anteriormente, ahora hay libertad real de aquellos ídolos. En cambio, no fue producido por una reforma ceremonial que hicieron los Gálatas en su iglesia, sino que fue por la llegada del Evangelio. Dios, hermano, llegó a ellos con la predicación de Cristo. Los Gálatas oyeron el Evangelio a través de los labios del apóstol Pablo, recibieron el Espíritu Santo y fueron hechos hijos de Dios. Y por lo tanto, hermano, el Evangelio no se limita a mejorar hábitos, a moralizar a los creyentes. El Evangelio traslada al pecador de un dominio a otro, de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios, de la condenación a la justificación, de la esclavitud a la filiación. Es por esto que Pablo dice en 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera en que nos recibisteis y cómo nos convertisteis. ¿Cómo os convertisteis? ¿De qué? De los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Hermano, en el corazón de un hijo de Dios no pueden haber ídolos. O eres sirviente de los ídolos, o eres sirviente de Dios.
Cuando vemos ídolos tan arraigados en el corazón de una persona. Cuando vemos que esa persona no está dispuesta a perderlo todo por Cristo. Entonces que en ese corazón nunca ha habido regeneración. Porque la gracia, hermano, no nos libra, no los hace libres para vivir sin señorío. Como algunos ven la gracia, como algunos dicen, ahora soy libre, ahora yo no estoy esclavizado a usted, ahora yo no estoy esclavizado a una iglesia. Somos libres, pero no para vivir sin Señor, sino que nos libra de señores falsos, nos libra de falsos dioses, nos libra para poder servir al único Señor verdadero. Nos libra de servir a un Dios falso para servir al único Dios verdadero. Siempre somos sirvientes. Somos hechos para servir, somos hechos para adorar, somos seres adoradores. Y Él quiere que los verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, hermano, la gracia no te hace libre para que tú vivas en pecado, para que tú vivas sin autoridad sobre ti, para que tú vivas como en una anarquía espiritual. No, te hace libre para someterte al único y soberano Dios. Ahora bien, volviendo al texto, hermano, cuando Pablo dice en el verso 9, más ahora, conociendo a Dios, no describe un conocimiento meramente intelectual. Los Gálatas habían entrado en una relación filial con Dios por medio del Señor Jesús. Ellos conocían al Padre porque habían recibido al Hijo y el espíritu de adopción clamaba dentro de ellos, Abba Padre, como dice Gálatas 4:6. Por lo tanto, la comunión con Dios ya no era algo que ellos habían logrado de manera mística. Ellos recibieron el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios clama dentro de ellos, Abba Padre. Hermano, el Espíritu Santo en cada creyente clama, Abba Padre. En cada creyente pone el deseo, pone el amor. Por lo tanto, no es algo que hayan logrado de manera mística. No es un premio a la disciplina religiosa. No era una retribución a sus méritos, sino que era una relación vívida de quienes habían sido unidos a Cristo por la fe. Hermanos, nos debemos aprender nosotros a vivir desde esta nueva realidad. El Evangelio, hermano, no solo cambia nuestro destino eterno. El Evangelio no solo nos salva de la condenación eterna. El Evangelio cambia la fuente desde la cual obedecemos hoy. Y este cambio, hermano, es de dentro hacia afuera. Porque fíjese que hoy día ya no obedecemos como éramos antes, dice los primeros versículos del capítulo 4, como esclavos, aterrados. Debo cumplir la ley o si no va a haber consecuencia. Ya no obedecemos como esclavos, aterrados, que intentamos comprar la aceptación, sino que ahora obedecemos como hijos amados. Como hijos que deseamos agradar a nuestro Padre, a quien amamos con todo nuestro corazón. Por lo tanto, la misma acción externa puede salir y brotar de motivaciones radicalmente diferentes. Un esclavo, fíjese, si ponemos aquí un esclavo y ponemos un hijo, un esclavo sirve para evitar el castigo o para ganar una recompensa. Un hijo sirve porque ya es hijo, porque ama a su padre, porque quiere agradar a su padre. ¿Cuál es la diferencia? ¿Lo que hacen? No. Ambos sirven. La diferencia está en la motivación de su corazón. Y ahí radica, hermano, la diferencia entre el legalismo y la fe. Un legalista sirve para ganar la salvación. En cambio, un hijo sirve porque ama a Dios. Fíjense que el apóstol Pablo va aún más allá. No dice solamente más ahora conociendo a Dios. Ahora tú conoces a Dios, tienes una relación filial con Él. El Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo clama dentro tuyo, Abba Padre. Tú no puedes estar sin eso. Dice además, o más bien siendo conocidos por Dios. Y esto, hermano, es en donde Pablo profundiza su afirmación previa. Conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. El apóstol Pablo no niega que ellos hayan conocido a Dios, pero corrige cualquier posibilidad de pensar que la relación comenzó por iniciativa del hombre. Es que yo cuando conocí al Señor, no. Él te conoció antes. Él comenzó el plan de redención aun cuando tú ni siquiera existías.
Él te amó con amor eterno antes de que fuese un plan en la cabeza de tus padres. Conocen a Dios porque Él los conoció primero. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él. Y hasta ahí muchos de nosotros llegamos. ¿Pero por qué le amamos a Él? Porque Él nos amó primero. Hermano, Dios tiene conocimiento exhaustivo de todas las criaturas que Él ha creado. Él conoce a cada criatura, cada detalle. Él es Dios, es soberano, Él conoce su reino. Pero en este contexto, siendo conocidos por Dios, lo que está dando a entender es una relación especial de amor. Es una relación especial de elección. Dios te eligió. Dios te siente de Él, perteneciente a Él. Y el concepto del conocimiento de Pablo, hermano, estaba más estrechamente relacionado con el verbo hebreo de esta palabra yada, que se utiliza con frecuencia en el Antiguo Testamento para referirse al tipo de intimidad personal asociada a las relaciones sexuales. Como en Génesis 4:1, cuando dice, Adán conoció a Eva y su mujer, y ella concibió y dio luz a Caín. Por lo tanto, esta palabra conocer, hermano, a Dios, en este tipo de intensidad experiencial, implica un encuentro entre el hombre y Dios en el que se reclama y transforma al ser completo, total. No solo la mente o los procesos del pensamiento, es al ser completo. Es como si yo le dijera esta mañana, ¿sabes, hermano? Viniendo acá choqué con un bus de frente a 80 kilómetros por hora. Íbamos a la carretera y chocamos y usted me diga, pero a ver, momento, chocó con un bus, pero el avance se ve bien. Usted se ve bien, ninguno de ustedes está herido. ¿Cómo puede decir que chocó con un bus? Es que yo choqué con un bus, hermano. No, pastor, porque si usted hubiese chocado con un bus, es que usted no estaría aquí. Es que tus hijos no estarían acá. Es que usted no estaría completo. ¿Cómo es posible, hermano, que digamos conocer a Dios y ese conocimiento no nos transforme? No nos cambie nuestro ser, nuestros deseos. ¿Cómo es posible que nos enfrentemos y nos impactemos con el gran Dios Todopoderoso que puso su Espíritu en nosotros y digamos después que nada ha cambiado en mi vida? No, Señor. Si tú conociste a Dios, es que cambió todo en tu vida. Cambió todo desde adentro. No son esfuerzos legalistas hoy día por conseguir la salvación. Es que es el resultado de que hubo un encuentro con Dios. Dios te conoció. Segundo Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos. Jesús, hermano, como dice Juan 10:14, conoce sus ovejas. Yo soy el buen pastor, dice, y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. En contraste con los falsos profesantes, que no eran ovejas, cuando el Señor Jesús se enfrente, dice en Mateo 7:23, entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Acaso es que Jesús conoce a todos? No, le dijo, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. No significa, hermano, que Dios ignora la existencia de estos hombres o mujeres, sino que nunca reconoció como suyos en una relación salvadora. Recuerda, hermano, que Dios es quien escoge y Dios es quien regala a su hijo o su esposa. Dice Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Y más adelante en el verso 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que de todo lo que me diere, es decir, todo aquello que el Padre me ha dado, dice, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Tenemos asegurada nuestra perseverancia en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermano, toda la salvación tiene su origen en Dios. Es por esto que el apóstol Pablo le dice, más en otro tiempo, conociendo a Dios, o más bien, habiendo sido conocido por Dios, Él envió a su Hijo,
Él redimió a los que estaban bajo la ley. Él les concedió la adopción como hijos. Él le envió su Espíritu Santo a sus corazones. Incluso la fe mediante la cual recibimos a Cristo es un don de su gracia. Por eso, hermano, ningún creyente puede jactarse como si hubiese descubierto a Dios gracias a su superioridad moral, gracias a sus esfuerzos, gracias a su intelecto. Ningún creyente puede decir, yo conocí a Dios. No, hermano, la santificación cristiana comienza recordando quién tomó la iniciativa. No fuiste tú buscando a Dios, es que Dios te buscó a ti. No luchamos contra el pecado hoy día para conseguir que Dios nos ame. Hermano, es que Él ya nos amaba. Luchamos contra el pecado porque hemos sido amados. No obedecemos para convertirnos en hijos. Hoy día obedecemos porque hemos recibido el Espíritu Santo de adopción y Él produce tanto el querer como el hacer. No buscamos la santidad para fabricar una nueva identidad, sino porque Dios ya nos ha separado para Él. Y esta seguridad, hermano, no va disminuyendo esa seriedad de nosotros por la obediencia. Al contrario, esa seguridad de que Dios nos amó, nos escogió, nos redimió, nos buscó, fortalece aún más. Porque la gracia que justifica es también la gracia que enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, como dice Tito 2, 11 al 12. La santidad, hermano, no es el precio de la adopción. Es el fruto de la adopción. Quien se santifica es quien ha sido adoptado por Dios. El Hijo comienza a parecerse a su Padre, a quien tanto ama. Fíjense cómo cambia el corazón, el deseo, la motivación de la santificación. Pero Pablo sigue en el versículo 9 con una paradoja que es incomprensible. Volver a ser esclavo. Fíjense todo lo que él le ha dicho hasta ahora. Conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, la pregunta es obvia. ¿Cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? El asombro del apóstol Pablo hasta ante este retroceso, hermano, es, wow, pero ¿cómo? ¿Cómo es que? Le dice el apóstol Pablo. ¿Cómo es que? Y esto expresa asombro, hermano. Esto expresa el dolor que él sentía, incluso una indignación santa, piadosa. Después de haber sido hechos hijos, los Gálatas estaban en proceso de volver atrás a esclavitud. Y el tiempo presente de este verbo, hermano, nos señala una acción que estaba desarrollándose en ese minuto en que él escribe esta carta. Es decir, estaban retrocediendo, por lo tanto, todavía había tiempo para que ellos escucharan la advertencia y detenieran ese proceso, ya que el rumbo en el que ellos iban y estaban tomando era peligroso. Ellos no estaban volviendo a los mismos dioses paganos en los que estaban ellos, no estaban volviendo a la idolatría, sino que estaban aceptando el sistema judaizante. Sin embargo, el apóstol Pablo lo llama a volver de nuevo a la esclavitud. El paganismo, hermano, y el judaísmo no son iguales. El paganismo adoraba a dioses falsos y la ley, en cambio, fue dada por Dios, verdadero. Fue para cumplir un propósito santo, como hemos visto, para conducirnos a nuestro Señor Jesús. Pero la semejanza entre el paganismo del que venía y el legalismo se centraba en el uso que hace el pecador de ambos sistemas. El pecador lo que quiere es convertir ritos externos en medios para obtener la aceptación y obtener vida. La idolatría dice, haz estos ritos para que los dioses te favorezcan. Y el legalismo dice, cumple estas reglas para que Dios te acepte. En ambos casos, hermano, el hombre coloca y pone su desempeño, sus obras, sus méritos, sus ritos en el centro y termina siendo esclavo de ello. Cambia las ceremonias, pero hermano, permanece el mismo principio de autosalvación. Por eso que el apóstol Pablo les dice, volver de nuevo. Y siguiendo la línea de pensamiento del autor, Pablo continúa describiendo los rudimentos, ritos, las obras. Y lo que dice es que, primero, la primera característica que él da es que son débiles, porque no tienen poder para salvar y santificar. Segunda característica es que son pobres, porque no pueden dar la riqueza que la herencia nos dio a través de la fe, o que la fe nos dio a través de la herencia. En Cristo, hermano, todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento en Él. El creyente tiene esa redención, adopción y el Espíritu. Por lo tanto, llegamos al versículo 10, donde
encontramos que esa observancia escrupulosa de la ley puede esconder algo más profundo que solo cumplir ciertos ritos. Como él dice, guardáis días, los meses, los tiempos, los años. Pero probablemente, hermano, ese guardar, esa observancia, ya que guardar significa observancia del calendario ceremonial judío. Él estaba hablando quizás de los sábados, de los días religiosos, de las lunas nuevas, de aquellas festividades anuales, de los años sabáticos, inclusive del jubileo. No se trataba simplemente de recordar una fecha, sino de observarla, de guardarla cuidadosamente como si fuera necesaria para ser aceptos por Dios y alcanzar esa espiritualidad. El problema, hermano, no es que todo día especial sea pecaminoso. El problema no era la ceremonia. Como dice el libro de Romanos capítulo 14, los creyentes tienen permitido, según su conciencia, estimar un día más que otro, siempre que lo hagan para el Señor y no juzgándose unos a otros. El problema aparece cuando una práctica externa se impone como condición de justificación o como una medida universal de espiritualidad o como mecanismo para sentirse en confianza con Dios. Es decir, yo cumplo los días, yo voy a la iglesia, yo cumplo este rito, yo ofrendo, yo canto, yo oro, yo leo su palabra. Por lo tanto, estoy a cuentas con Dios. Isaías, hermano, el profeta Isaías denunció a quienes ofrecían sacrificios y guardaban fiestas mientras sus manos estaban llenas de maldad. Fíjense lo que le dice Dios a su pueblo. Isaías 1:13. Dice, no me traigáis más ofrenda. Imagínense el Dios Todopoderoso, quien había escogido a su nación. Él le dice, no me traigan más ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas. ¿Qué dice Dios? No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cansado estoy de soportar tu culto. Cansado estoy de soportar tu adoración, tu fiesta, tu reunión, tu convocación, tu liturgia. Estoy cansado. Cuando extendáis vuestras manos, ¿qué dice Dios? Yo esconderé de vosotros mis ojos, no te voy a mirar. No quiero mirar. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, es que oremos más. Ahí está el judío legalista. Hagamos más por Dios. Yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Sigue viviendo en pecado. Crees que me estás sirviendo, pero sigues en impiedad. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Les habla de la verdadera religión. Y imagínense que Jesús mismo habló de quienes honraban a Dios con sus labios mientras su corazón estaba lejos de él. En Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y fíjense, hermanos, que Jesús no reprendió a estos hombres porque su sistema religioso tuviera pocas normas, o porque le faltaran ceremonias, o porque necesitaran realizar un esfuerzo adicional. Al contrario, estaban rodeados de prácticas, estos judíos estaban rodeados de prácticas religiosas, habían multiplicado inclusive los mandamientos hasta poder regular minuciosamente la vida de cada judío. Es por esto que dice, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Ustedes han hecho una serie de mandamientos. Es que tú no puedes vestir así, es que tú no puedes caminar así, es que tú debes hacer esto, es que tú debes hacer esto otro. Una serie de mandamientos. Jesús no les dice, ¿sabes qué? Te falta algo en el culto. ¿Sabes qué? Te falta más alabanza. ¿Sabes qué? Pon el altar más alto. O te falta este proceso. No. Su problema no era la falta de religión, sino que era la falta de una relación verdadera con Dios. Lo honraban exteriormente con sus labios, pero sus corazones estaban lejos de Él. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Hermano, si no depende de cuánto estás haciendo por Dios, Dios puede estar detestando tu servicio, mi servicio. Depende de qué relación tienes con Él. Estos judíos estaban lejos de Él. Y esta declaración del Señor, hermano, demuestra que una persona puede acercarse físicamente a una iglesia, puede pronunciar con sus labios palabras correctas, puede observar fechas religiosas, puede cumplir cuidadosamente ciertas ceremonias, mientras espiritualmente continúa lejos de Dios. Su adoración puede parecer reverente delante de los hombres y sin embargo ser considerada vana delante del Señor. Fíjense que Jesús no dijo que este tipo de adoración fuera simplemente incompleta o que necesitara algunas prácticas adicionales para llegar a ser aceptable. Él dijo, pues en vano me honran, porque no venían de un corazón que verdaderamente conociera, amara y se sometiera a Dios. Hermanos, el problema de los fariseos era todavía aún más grave porque habían colocado los mandamientos de hombre en lugar de la palabra de Dios. Su religiosidad no los había acercado más al Señor, sino que los había alejado más de Él, pero con una apariencia que escondía su distancia espiritual. Su religiosidad, sus ritos, sus ceremonias, su forma estricta, lo único que escondía era su frialdad con el Señor. Conocían muchas prescripciones religiosas, pero no entendían el corazón de Dios revelado en la Escritura. Por eso, hermano, el ser escrupuloso con las tradiciones mientras descuidas la misericordia, la justicia, la fidelidad y el amor, es cuando Jesús responde diciendo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Este mismo peligro, hermano, amenazaba a los Gálatas. Ellos observaban y cuidaban los días, los meses, los tiempos, los años. Inclusive podrían darles una sensación de ellos de disciplina, de reverencia, de superioridad, pero no podían acercarse más a Dios a través de estos ritos. Hermanos, la vida eterna no consiste en dominar las ceremonias, en saber los cultos, en ser religioso, en conocer quizás los dogmas, sino en conocer al único Dios verdadero. Así termina Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por tanto, hermano, el verdadero problema de una religiosidad meramente exterior no es solamente que algunas de sus prácticas sean humanas o equivocadas. Su tragedia más profunda es que compiten o permiten al hombre creer que está cerca de Dios mientras su corazón permanece lejos de Él. Los Gálatas corrían este peligro. Sustituir el conocimiento personal de Dios con el legalismo, con la ley, con la observancia del calendario religioso. Pero ninguna cantidad de días, hermanos, guardados podía compensar un corazón frío y distante al Señor. Pablo lo enseña en el culto voluntario, en Colosenses 2:23, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Una religión externa puede controlar temporalmente ciertas conductas, pero sin transformar los afectos. Puede producir personas ordenadas, puede producir personas que sean severas, puede producir personas que sean respetadas ante los demás, pero interiormente pueden ser orgullosos, envidiosos, impuros y sin amor. Fíjense, hermanos, que el legalismo aparentemente lo que hace es podar ciertas ramas visibles de la vida de una persona, pero deja viva la raíz del pecado, un corazón centrado en uno mismo. No así, cuando en vez de andar en legalismo andamos en el Señor y con el Señor, unidos a Él. La poda se produce sola. Por eso que Pablo le dice a los Gálatas en Gálatas 5:16, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Me gusta la traducción de la Biblia de las Américas porque dice, digo pues anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Muestra que el andar con el Señor, el andar en el Espíritu va a producir una vida piadosa. No vas a cumplir el deseo de la carne porque tu corazón va a estar lleno de el Señor. Finalmente llegamos al versículo 11. Y con esto termino con el corazón pastoral del apóstol Pablo. Cuando él les dice, me temo de vosotros,
que haya trabajado en vano con vosotros. El apóstol Pablo, hermano, teme la condición espiritual de sus hermanos gálatas. Y el tono del apóstol Pablo cambia de una manera asombrosa, porque cambia del asombro, ¿cómo es posible que vayan a volver a la esclavitud?, al temor. Temo. El apóstol no teme de los gálatas, sino que teme de que ellos vayan por un rumbo espiritual erróneo. Su preocupación no nace de su orgullo ministerial. Su preocupación no es que yo les enseñé una cosa y ustedes están siguiendo otra. ¿Cómo es posible? Su preocupación es el dolor de pensar que aquellas personas por quienes había trabajado, orado, sufrido, fueran apartadas de la suficiencia de Cristo. ¿No es este el corazón de un verdadero pastor, hermano? No se conforma el pastor verdadero con que una iglesia mantenga reuniones, mantenga programas, mantenga una apariencia de orden. Lo que desea un verdadero pastor es que Cristo sea formado en la persona, es que permanezca en la verdad, es que su obediencia sea fruto de una fe genuina. Y hay una advertencia seria. El apóstol Pablo les dice que teme haber trabajado en vano. Él no está diciendo que todos los gálatas sean falsos creyentes, sino que hayan permitido desviarse levemente. Todavía los llama hermanos. Él no está hablando de que ellos sean inconversos, de que sean incrédulos porque están escuchando a estos judaizantes, porque están quizás cambiando a esta falsa evangelio. Fíjense que un poco más adelante, en el capítulo 5, verso 10, el apóstol Pablo les dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Él no les dice, ustedes no son salvos. Él les dice, yo confío de vosotros en el Señor. Él les está hablando a hermanos. Él les está hablando a hermanos como tú y yo, que en un momento de nuestra vida podemos estar deslizando nuestros pies hacia menospreciar la suficiencia de Cristo. Sin embargo, tampoco él considera que su desvío sea algo menor. No es algo leve. El apóstol Pablo pone el énfasis que debe poner, porque abandonar definitivamente a Cristo como único fundamento de nuestra justificación para confiar en las obras demostraría que nunca descansaron verdaderamente en Él. Fíjense, hermano, que la perseverancia en el creyente no es una virtud reservada para creyentes avanzados en el Evangelio, sino que es una evidencia de la fe verdadera. Y al mismo tiempo, un creyente genuino puede atravesar periodos de confusión, de legalismo, de duda. Por eso, hermano, es que está la advertencia del apóstol Pablo, y por estos mismos medios que Dios utiliza para despertar a ese creyente y corregirlo. Porque la santificación requiere que estemos vigilando y perseverantes. Por lo tanto, hermanos, Pablo nos ha recordado quiénes somos, o quiénes éramos, más bien dicho. Lo que hizo Dios por nosotros, el peligro de volver atrás. Antes no conocíamos a Dios, antes vivíamos como esclavos del pecado, pero ahora conocemos a Dios porque Él nos conoció primero. Por lo tanto, no cambiemos la riqueza de Cristo por esos rudimentos débiles y pobres. No obedezcamos para convertirnos en hijos, sino que porque hemos sido recibidos como hijos. No usemos la gracia para tolerar el pecado, ni usemos la ley para comprar el amor de Dios. Debemos permanecer en Cristo. Debemos profundizar en su palabra, debemos andar en el Espíritu. Porque la verdadera libertad, hermano, no consiste en vivir lejos de Dios sin ningún Señor. La verdadera libertad es haber sido hechos libres para conocerle, para amarle, para servirle. Hermano, espero realmente que tu fe no te lleve a ritos externos, que no nos lleve a conformarnos con que cada día domingo cumplo, cada día cumplo, cada mes cumplo. No, hermano, nosotros obedecemos y nos santificamos porque amamos a Dios, porque le amamos a Él. Vamos a orar.